Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su curso de CADEFI, viernes 3 de febrero del 2023, transmitiendo en vivo aquí a las 9 de la mañana, prácticamente en punto. Vamos a iniciar con un curso muy interesante, continuación de una serie que hemos transmitido para todos ustedes en razón de lo que es ahora la declaración anual para efectos del 2022, que se presenta más tardar el 31 de marzo del 2023 para las personas morales. Siendo así, hemos tenido oportunidad de analizar los ingresos, los anticipos, el ajuste anual por inflación, la deducción de las inversiones y ahora, no menos importante, probablemente de las más importantes, en materia de lo que es en sí las deducciones de carácter fiscal, las partidas no deducibles, con ciertos atenuantes que siempre a lo largo de la historia de nuestra ley de impuestos sobre la renta se han ido puliendo, se han ido perfeccionando, han ido avanzando. Tan es así que para el 2023, no esperábamos como tal una reforma, pero de plano no hubo absolutamente nada. No hubo ley de ingresos de la Federación que modificara, en su caso, la ley de impuestos sobre la renta, la ley del IVA, la ley del impuesto especial sobre productos y servicios, nada. Simplemente nos quedamos con una acotada ley de ingresos de la Federación, manteniendo prácticamente la totalidad de estos estímulos fiscales que se le pudieran llamar todavía y que en mi opinión ya deberían de formar parte de la propia ley del impuesto sobre la renta o del IVA o del IEPS como tal, para efectos así de ir adelgazando, si me permiten la expresión, la ley de ingresos de la Federación. Bueno, pues a lo largo del día de hoy, y muy importante, en una siguiente sesión, es decir, para el próximo viernes también 3, pero ahora de marzo del 2023, prácticamente exactamente en un mes, estaremos analizando la segunda parte de nuestras deducciones de carácter fiscal. Es un material muy extenso en el sentido de lo que es la particularidad de cada uno de los requisitos en materia de las deducciones. Obviamente, no pretendo volver a analizar con el lujo de detalle que pudimos observar ya en el curso directamente en materia del ajuste anual por inflación y de la deducción de inversiones para no duplicar precisamente sus tiempos. Simplemente haremos un breve repaso de estos dos temas. Si surgiera alguna duda, con mucho gusto. Los horarios que tenemos programados para estas dos sesiones, hoy viernes 3 de febrero y viernes 3 de marzo, ya saben ustedes, ahora sí que ya se la saben, a partir de las 9 de la mañana a 11, con un breve receso en el orden de una hora para también atender pendientes, correos, chats y demás, reincorporándonos otra vez a partir de las 12 a 2 de la tarde como tal. Sean todos ustedes bienvenidos, vamos a comenzar. Tenemos el chat abierto para todas sus inquietudes, sus preguntas, con toda confianza, por favor. Trataré de ir más o menos haciendo las pausas correspondientes para atender precisamente a todos y cada uno de ustedes. Vamos pues, así su servidor, Víctor Oliver, comencemos con nuestro gran tema en materia de lo que es en sí la deducción de las inversiones. Y como tal, pues evidentemente tendremos oportunidad de ir viendo desde el principio la razón por la cual deben existir estas deducciones como tal, que es un deben, pero que se traduce a final de cuentas en un podrán en su aplicación como tal. Observen ustedes cómo es que en lo que es en sí el resultado fiscal, mantenemos propiamente lo que ya de tiempo atrás se tiene. Ya hoy, 2023, comienza a ser parte de la historia. Ya vamos para 10 años prácticamente, porque recordarán ustedes que en el 2013 todavía teníamos otra fórmula distinta para determinar precisamente el resultado fiscal. Así, a partir del 2014, observaríamos cómo partimos del total de los ingresos acumulables del ejercicio, los cuales deben de acumularse, restando como posibilidad los contribuyentes, en los términos del artículo 25, podrán, si quieren, así simplemente aplicar las deducciones siguientes. Estas deducciones se traduce en una pequeña lista en el orden de 9, 10, 11 fracciones del artículo 25. Es una lista muy acotada en donde como tal no podríamos tener mayor margen más que simplemente ir
consecuentando cada una de estas. Evidentemente, si nos habla de un gasto, pues esto es una infinidad de gastos los que podríamos ir enlistando, pero cada uno de ellos tendrá que ir cumpliendo la totalidad de sus requisitos. En los términos del artículo 27 de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta, observaríamos dónde están precisamente los requisitos de cada una de las deducciones como tal. A grosso modo, recordarán ustedes que las deducciones, en calidad de sus requisitos, se agrupan prácticamente en los requisitos de carácter general para todas y cada una de las deducciones y reglas en específico, artículos en específico, fracciones en los términos de este artículo 27 en específico para ciertas deducciones, ya insisto, muy en particular. Obviamente también acompañándose de su reglamento o bien de otros capítulos dentro del mismo título segundo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, a razón precisamente de lo que es así el título 2 de las personas morales con ciertas deducciones. El capítulo de los ingresos, el capítulo de las deducciones, el capítulo de los activos fijos, le hace activos fijos, gastos, cargos diferidos, inversiones para efectos fiscales, el capítulo del ajuste anual por inflación y también el capítulo del costo de lo vendido. Y entonces, como tal, observaríamos que para efectos de nuestro resultado fiscal, que pueden ustedes observar dentro de su material, aplicaríamos en esta lámina cómo es factible el hecho de que como tal yo estoy viendo que es un total de ingresos menos deducciones que se podrán deducir, acompañando también en los términos del artículo 28 las partidas no deducibles, aquellas cantidades que no se restan como tal, no se pueden restar del total de los ingresos. Y viene precisamente el cambio sustancial a partir del 2014, en donde nos coloca el restar la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en razón de así poder, insisto, disminuir. Luego entonces no se considera una deducción autorizada, simplemente a los ingresos se le restan dos partidas, las deducciones autorizadas cumpliendo requisitos, número 1, y número 2, la PTU, para ahora sí encontrando como resultado un subtotal, precisamente ya sea una utilidad o en su caso una pérdida, que no es tan amigable la forma en cómo queda redactado en los términos del artículo 57 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que me define las pérdidas como simplemente un total de ingresos menos deducciones. No me menciona la propia PTU que se debiera de restar, insisto, para encontrar la pérdida. Sin embargo, ya por criterios por parte de la propia autoridad hacendaria, nos han liberado de ese pequeño gran error, si me permiten la expresión, en los términos de esa legislatura, en donde no quedó asumida la responsabilidad de también empatar en los términos del artículo 57 con el resultado fiscal, de tener ingresos menos deducciones menos PTU para llegar a una utilidad o una pérdida fiscal en su caso. De todas maneras, en los términos de la redacción de el criterio por parte de la autoridad hacendaria, dejen claro el hecho de que si en caso de yo tener ingresos menos deducciones y todavía tener una utilidad y después restando la PTU, encuentro un resultado fiscal negativo, no, encuentro una pérdida fiscal apenas, porque el resultado fiscal se logra encontrar después de disminuir a la utilidad fiscal precisamente las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir. Ok, entonces así, derivado de esta lámina, podrían ustedes observar cómo es que claramente, ya una vez restadas las pérdidas actualizadas como tal, con base al INPC, en los términos del mismo artículo 57, ya puedo yo observar como tal un resultado fiscal que puede ser, en su caso, negativo, para efectos, no puede ser negativo. O bien el resultado fiscal es positivo, o en su caso, a todas luces, puede ser como tal, cero. No puedo yo encontrar un resultado fiscal negativo, porque la cantidad negativa se queda precisamente encajonada en los términos del artículo 57 en calidad de una pérdida misma que se deberá, en su caso,
ir actualizando, darle ese mantenimiento en los términos y con los cuales el INPC me rescata para tales efectos. Así encuentro un resultado fiscal, insisto, que puede ser positivo o cero como tal, al cual se le aplica la tasa del impuesto sobre la renta del 30% y encuentro mi impuesto definitivo del ejercicio, no a cargo, causado en el ejercicio, al cual se le podría, en su caso, sí disminuir con lo que son los acreditamientos, pagos provisionales de impuestos sobre la renta realizados a lo largo del año, las retenciones por parte del sistema financiero, acreditamientos por parte del extranjero o retenciones en el extranjero, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué son esos etcéteras? Los estímulos fiscales en los términos de la propia Ley de Ingresos de la Federación. Vamos ahora a descubrir que la determinación de la base de PTU fue modificada como tal en los términos precisamente del Diario Oficial de la Federación allá un 23 de abril del 2021. Entonces, ya tenemos una modificación para determinar la base de PTU, precisamente a lo largo de lo que es en sí el cierre del 2021 y también el cierre del 2022. ¿Y cuáles fueron esas modificaciones? Me permito entonces así dar lectura precisamente a un cúmulo de estas las modificaciones como tal. De entrada, no se modifica la tasa, sigue siendo precisamente de un 10% para efectos de aplicar una determinación de la PTU. Pero el reparto sigue siendo así como tal, con una mecánica en los términos del artículo 127 de la propia Ley Federal del Trabajo, dividiendo en dos mitades, es decir, un 50% en base a días trabajados por cada trabajador y otro 50% sobre el importe de los salarios de cada uno de los trabajadores. Y se topa a partir del cierre del 2021, tenemos encontrando un tope precisamente como parte de las negociaciones para efectos de lo que vendría siendo la desaparición precisamente de ese outsourcing como tal. Y es entonces en ese momento en donde podemos obviar esta transacción, pues si me permiten, negociación entre lo que es en sí el apartado del empresariado en México con el propio gobierno como tal y encontrar así una distinción que este tope deriva precisamente de que a partir de la PTU y en donde estos topes tendrán un límite, lo que resulte más favorable para el trabajador entre dos cantidades. Recuerda que estoy en la Ley Federal del Trabajo y siempre asumiendo el beneficio en pro de estos nuestros trabajadores. De tal suerte y fórmula que estos dos montos, el que le convenga a los trabajadores será, número 1, los 3 meses de salario de cada trabajador, o bien, como tal, número 2, el promedio de la PTU que hubiese recibido él o cada uno de los trabajadores en los últimos 3 años, y así me da una gama de opciones para efectos de nuestro cierre del 21 y ahora del 22, pero que comienza a configurarse la historia. De tal fórmula entonces que, si bien es cierto, nos habríamos hecho este tipo de planteamientos, cuestionamientos, como por ejemplo, oye, no hay una disposición transitoria que migre para efectos de un 2021 y ahora 2022, ¿qué sucederá en esos años donde sean transportados a otra sociedad? Recordarás que estaban precisamente en el outsourcing y ahora ya están formando parte de mi cierre del 2021 o de mi 2022. Son trabajadores que tuvieron ingresos por 2 patrones y entonces como tal se advierte una disyuntiva para empezar a encontrar estas dos limitantes. Oye, los 3 meses de salario de cada trabajador serán incluyendo lo que estaban antes contratados en ese ejercicio, llamémosle montado o irregular, para efectos de que hubiese trabajado un tiempo en el outsourcing, déjame pensar, de enero del 21 y hasta el 20 de abril del 21 como tal, en un patrón o con un patrón, y después a partir del 21 de abril o posteriormente, dependiendo de cada empresa, y fueron haciendo así los
cambios de patrón como tal, dejando atrás precisamente el esquema de outsourcing como tal, y entonces teniendo un segundo patrón a partir de que se incorporó a la empresa que tiene todas las funciones, actividades principales como tal. Otra, oye, si yo trabajé con dos patrones, pues como tal deberé estar pagando las PTUs. Dos PTU como tal, una por parte del precisamente patrón outsourcing y otra por el nuevo patrón. Esas inquietudes probablemente, si se hizo correctamente en el cierre del 2021, a razón de la modificación y haber traspasado a mis trabajadores, ahora en ese 2021, en la modalidad de la empresa patrón ordinaria con funciones y actividades, ya para mi cierre del 2022 no debería de tener ningún problema. Pero entonces yo tengo que advertir, para efectos de el cierre del 2022 y en su caso de determinación de la PTU, con esas dos limitantes. Número 1, 3 meses de salario de cada trabajador. Los 3 meses de salario me queda claro que debieron de haber sido ya por ese ejercicio del 2022. Sin embargo, todavía con algunas preguntas o interrogantes, tales como, por ejemplo, en el sentido de, oye, ¿cuál será este último o 3 meses de salario? ¿El último? Es decir, un octubre, noviembre y diciembre del 22, o tal vez un enero y febrero y marzo del 22, o los que más les convengan, siguiendo la misma tesitura de la Ley Federal del Trabajo, que cubriendo al trabajador lo que más le convenga, yo encontraré dentro de las 12 remuneraciones al trabajador de enero a diciembre del 22, las que más fueron favorables a ese trabajador. No lo sabemos, insisto, no hay una disposición que aclare en ese sentido como tal, pues ello, el que debo suponer, entender con los 3 meses de salario de cada trabajador. O bien, la limitante número 2, ese promedio de PTU que ya, ojo, hubiese recibido, no importa quién la pagó, importa que la hubiese recibido cada trabajador. Ahora la gran pregunta, caramba, entonces, ¿no es la PTU que yo como patrón le pagué a ese trabajador, a esa trabajadora en el 22, en el 21, en el 20? Sino tal vez yo tendría que estar escarbando y solicitándole así la información, a lo mejor a través de un simple CFDI del pago de la PTU, remunerada precisamente a lo largo del 22, ese mayo del 22 correspondiente a la PTU del 21, o en mayo del 21 correspondiente a la PTU del 20, o las PTUs, regreso al ejemplo que en el 21, trabajadores que tuvieron dos patrones, patrón de enero a abril y patrón de abril a diciembre. Entonces son así, leyéndolo muy textual, los promedios de la PTU recibida por cada uno de los trabajadores en los últimos 3 años. Y entonces, como tal, la PTU recibido podrían haber sido la PTU del 22 que yo le voy a pagar ahora en el 23, o si es la que se recibió como tal, no voy a configurar la PTU del 22 que apenas la voy a pagar en el 23. ¿Me expliqué? Dice, promedio de PTU recibida en los últimos 3 años. La recibida en los últimos 3 años, cuando yo estoy determinando la PTU de diciembre del 22, te prometo que no he pagado la PTU del 22, sino hasta mayo del 23. Entonces tendría que yo hacer un papel de trabajo de la o las PTUs pagadas, recibidas en el 22, en el 21 y en el 20. Y probablemente en el 22 recibió 2 PTUs, porque fue la empresa de outsourcing y la empresa patrón. Va a estar bonito revisar tu papel de trabajo, coméntalo con tus abogados laboralistas para poder, en su caso, así aterrizar todos y cada uno de estas las aristas que se pudieran dar. Viendo tu material, hemos así aterrizado un caso un poquito más práctico. Si observas, tendrás entonces identificada la base total de los ingresos acumulables
disminuidos en su caso de las deducciones autorizadas, considerando como tal que las disminuciones o las deducciones como tal no fueron afectadas por el famoso 4753 en base a la previsión social, que sí puedes claramente advertir para efectos de las partidas o de la previsión social no deducible, pero solamente en materia del impuesto sobre la renta. Así, a la base, aplicándole la tasa del 10%, obtengo una PTU preliminar y esa, como tal, es apenas la que voy a limitar, separando en dos mitades para efectos de poder encontrar lo que más beneficia a los trabajadores en razón de así ese 50% de lo que se le paga al trabajador por sus salarios y otro 50% con base a los días trabajados por cada uno de estos. A el resultado de la PTU como tal, aplicándole los dos topes, ahora sí le puedo yo denominar una PTU definitiva. Vean ustedes este cálculo aritmético bastante interesante como tal. De la PTU ya una vez limitada, que va y que es definitiva, porque ya está limitada, insisto, no es directo el resultado de la base por el 10%, sino que en estos topes, observan estos tres casos como tal. De un reparto tradicional, yo puedo encontrar, aplicando la tasa del 10%, el porcentaje de 10%, en los tres casos, 28,000 o 100,000 y 100,000 pesos respectivamente para los casos 1, 2 y 3. Respecto a los topes como tal, yo voy a tener que manejar, si me permiten, en un cálculo en Excel, una hojita de trabajo, una siguiente columna, para advertir estos dos limitantes. Número 1, acerca de los 3 meses. Y número 2, el promedio de la PTU recibida de los últimos 3 años como tal por parte de cada trabajador. Bueno, si vamos a suponer que yo tuviese un trabajador, para efectos de mi análisis, yo tengo un trabajador en los 3 casos que su salario de los últimos 3 meses fue de 60,000 o de los primeros 3 o de los más remunerados fue 60,000 pesos en los 3 casos, tengo un primer tope ya identificado. Segundo tope o límite, promedio de la PTU. Yo sumaré la PTU recibida en los últimos 3 años, dividida entre 3 para encontrar el promedio aritmético y así obtengo por esa diferencia 26,000 y 70,000 pesos para el caso número 3. ¿Cuál es el monto a repartir? Bueno, en el primer caso, tú observarás que a lo mejor a ese trabajador, por reparto tradicional, con un 10% y con los limitantes, o es más, con la mecánica de separar dos mitades por días trabajados y por salario recibido, a ese trabajador le correspondía en el orden de 28,000 pesos. Pero tengo 2 topes, me dice, no, a partir de ahora tienes que limitar con un beneficio el que más le convenga al trabajador entre 60,000 y 26,000. ¿Cuál le conviene más a ese trabajador? Pues a todas luces 60,000. Claro, de los 60,000, pero como la base de PTU nada más fue en el orden de, tradicionalmente, de 28,000, pues obviamente no le puedo repartir ese límite de 3 meses porque la PTU que le corresponde es precisamente de 28,000 pesos. Entonces el monto a repartir se queda estancado hasta los 28,000 pesos. Número 2 o caso 2, me da un reparto en el orden de 100,000 pesos. Tengo 2 topes, el primer tope de 60,000, segundo tope de 26,000. ¿Cuál le conviene más al trabajador? Pues a toda luz, 60,000. Pero si yo tengo que la PTU ordinariamente era en el orden de 100,000, no le podré repartir ya esa PTU en el orden de 100,000, ya que le corresponde una limitante en beneficio del trabajador en el orden de 60,000. Razón por la cual yo lo topo, lo dejo limitado, topado a los 60,000 pesos. Y caso número 3, muy importante, observa, tengo los mismos 100,000 pesos en calidad de reparto tradicional, pero ahora con 2 topes. Primer tope en el orden de 60, segundo tope en el orden de 70. ¿Cuál le conviene más a mi trabajador? Pues obviamente los 70. No le puedo repartir los 100,000, toda vez que evidentemente
estoy hablando de que fue limitada en razón de la reforma de abril del 21. Y entonces, si el límite es en beneficio del trabajador 70, le corresponderán a ese trabajador solamente esos 70,000 pesos. Y así entonces quedará ya topado a partir de este año. Así queda pues entonces el mundo para reconocer ingresos menos deducciones menos PTU y encontrar así mi utilidad fiscal, a la cual se le podría en su caso todavía disminuir de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar y debidamente actualizadas para llegar así a un resultado fiscal. Vámonos entonces a entrar en análisis del fascinante mundo de las deducciones para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, aplicando de entrada como una premisa máxima. ¿Y qué son las deducciones? Ya decíamos, las deducciones no están definidas dentro del propio cuerpo de ley del impuesto sobre la renta. Esto es, oye, ¿qué es una deducción? No hay una definición como tal. Podríamos, si estuviésemos tal vez en clases de la carrera, para efectos de un posgrado, a lo mejor llegar a un análisis o una conclusión valiosa. Son las cantidades que, en su caso, se podrían disminuir del total de los ingresos acumulables para así obtener una utilidad o pérdida fiscal. Muy bien. Esas cantidades tendrían que ir forzosamente, no forzosamente, podrían ir acompañadas de una erogación o no necesariamente deberían de estar efectivamente erogadas. Esto es, yo podría, por ejemplo, erogar con un gasto que me da crédito mi proveedor y me dice, no te preocupes mi hermano, págame en 2 años. Yo, por el hecho de haber incurrido en un gasto como tal, cumpliendo los requisitos generales y particulares que analizaremos con lujo de detalle, ya logré satisfacer cuerpo de ley, se califica como una partida que resta a los ingresos, aun y cuando no hubiese sido erogada. Eso es bien importante. Tal vez un automóvil, una maquinaria que la voy a pagar a 5 años, yo comenzaré su deducción con base a tasas máximas como tal, pero que no necesariamente debería de estar pagado, pensando en un vehículo que me manifiesta una tasa en el orden de aplicación como tal de un 25, de un 20, de un 18, de un 15%, porque son tasas máximas, pero no estoy obligado a aplicar la tasa máxima. No necesariamente por el primer año que me permite deducir, no sé, yo coloqué el 20% de deducción, debí de haber pagado el 20%, podría no haber pagado nada, o nada más un anticipo del 10%, lo que sea. Se presentan de manera enunciativa, más no limitativa. Se concentran prácticamente en esos gastos, en las inversiones, léase activos fijos, gastos y cargos diferidos, y el costo de ventas como tal. Y de manera general podríamos agrupar otras deducciones. Dentro de lo que es propiamente el apartado de las deducciones, observaríamos la lista, estas fracciones en los términos del artículo precisamente 25. Y observa tú cómo es que la primera fracción me advierte acerca precisamente de los contribuyentes. Podrán deducir, número 1, las devoluciones, descuentos, rebajas, bonificaciones que reciba o realice el contribuyente. La empresa en este caso, porque estamos hablando de las deducciones con base al título 2 de las personas morales. Y además tendríamos oportunidad de observar que hay una pequeña gran diferencia entre lo que es el mundo de las normas de información financiera con el mundo precisamente de la ley del impuesto sobre la renta. Bajo el tenor de que, para efectos de las normas de información financiera, se obtiene, en su caso,
la capacidad de restar al total de los ingresos las notas de crédito, las devoluciones, rebajas, descuentos, bonificaciones como tal, para encontrar así las ventas netas. Y así, en su caso, para efectos de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se encuentran ubicadas como una deducción.